Lo que dijeron el presidente del Parlamento iraní y los principales negociadores de la delegación iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, dijo que el estrecho de Hormuz no volverá a abrirse hasta que se levanten las sanciones petroleras, se liberen los activos congelados y termine el bloqueo naval de Estados Unidos, y hasta que termine la guerra en todos los frentes. E Irán está preparado para infligir una derrota aún más dura al enemigo. Esto es lo que dijo. Y la cuestión del estrecho de Hormuz sigue siendo el principal problema. Donald Trump, ayer y anteayer, hablaba del estrecho. Quiere anexionarse el estrecho de Hormuz. Por eso mucha gente diría que quizás se avecina una nueva ronda de guerra. Y no lo dicen expertos militares ni expertos políticos. Creen que Estados Unidos se está preparando para atacar Irán de nuevo. ¿Hasta qué punto está preparado Irán hoy? ¿Y qué está ocurriendo con el caso de este estrecho? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? Irán está controlando este estrecho. Ayer, IS Petroleros de los Emiratos Árabes Unidos fue alcanzado o fue incautado cerca de la isla de Qeshm. ¿Qué sabemos de eso? En general, está saliendo muy poco petróleo por el estrecho de Hormuz. El que pasa lo hace con el consentimiento de Irán. En su mayor parte, los iraníes están permitiendo el paso a petroleros que pertenecen a países amigos de Irán o a países que no han hecho la guerra a Irán. Y basándose en algunos pequeños acuerdos con países de la región, a veces dejan pasar algo de petróleo junto a la costa de Omán. Pero eso fluctúa. La postura defensiva nani toward es defensa ofensiva. Es decir, etiu amint bridran a pasar una tarjib ofensiva. No, nitzgam. La doctrina militar de Irán sigue siendo defensiva, pero en su defensa planea ser ofensivo contra el agresor. Es decir, Estados Unidos, el régimen israelí y esos aliados indirectos de la región que han formado parte de esta guerra, como los saudíes y los emiratíes, los kuwaitíes, los bareiníes, los cataríes y, por supuesto, el régimen jordano. Todos ellos han estado profundamente implicados en la guerra. Incluso Omán lo ha estado, en menor medida. Y casi todos ellos han financiado realmente la guerra, porque pagan los gastos de Estados Unidos en las bases que este país ocupa en su territorio, lo cual es algo único. Que yo sepa, ningún otro país del mundo lo hace. En ninguna otra parte del mundo, los países hacen algo así. Pagar a Estados Unidos por tener una base y además pagar los gastos de esa base. Y, en el caso de nuestra guerra, los gastos fueron mucho mayores de lo normal, porque Estados Unidos había llevado muchísimo equipamiento y porque estaban pasando muchas cosas. Así que en un momento de la guerra, les faltó efectivo para entregárselo a los estadounidenses. Hasta ese punto les resultó cara la guerra. Por eso, la postura militar de Irán, como reacción a la guerra y a la agresión continuada de Estados Unidos, ha pasado a ser ofensiva, pero sigue siendo una doctrina defensiva. Pero, en cuanto a las especulaciones sobre esto, porque ayer Donald Trump dijo que va a bombardear Omán, parece que hay algo con lo que no está contento. ¿Qué es? Porque es la segunda vez que habla de ello. Bueno, hace un tiempo teníamos un acuerdo con Omán. Quiero decir, las conversaciones habían concluido más o menos, pero luego hubo que hacer algunos cambios en el texto para cerrarlo. Y ahí es donde estamos ahora. Trump está intentando presionar a Omán para que no alcance un acuerdo con Irán. Pero Irán se mantiene firme. Como usted ha señalado, el principal negociador, el Dr. Gandibov, ha dicho hoy que hasta que terminen todas las guerras en Palestina, Líbano, Yemen e Irak, y hasta que se devuelvan los activos iraníes robados, se eliminen las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní y se levante el bloqueo, no habrá acuerdo. Irán no lo hará. Así que esa es la declaración final.
Y Estados Unidos tendrá que aceptar eso, o se mantendrá el statu quo y la economía mundial, la economía estadounidense, sufrirá las consecuencias. Así que estamos donde estamos. Si Omán acepta unas condiciones que los iraníes consideren aceptables, entonces podremos pasar a la siguiente fase. Pero bajo ninguna circunstancia, Irán cambiará su posición por la presión de Estados Unidos sobre Omán. Pero esto demuestra hasta qué punto Estados Unidos está desesperado, es irracional, es bárbaro y no es digno de confianza si está dispuesto a bombardear o amenazar con bombardear a países amigos. Y no es la primera vez. Otro ejemplo es, por supuesto, Corea del Sur. Como Corea del Sur no quiso participar en la agresión contra Irán, en la guerra ilegal contra Irán, como casi todos los demás países, salvo los aliados de Estados Unidos en la región, ahora la están castigando. Así que le retiran sus sistemas de defensa aérea, los llevan para proteger al régimen israelí y de repente cancelan o ponen fin a las maniobras militares conjuntas. Y Trump elogia al gobierno norcoreano. Por supuesto, los norcoreanos no son niños. Saben que Trump no es alguien en quien se pueda confiar y que mañana o pasado mañana dirá algo completamente distinto, según sus cambios de humor. Así que, por un lado, se ha granjeado antagonismo y ha enfadado a la gente en Corea del Sur. Y no cabe duda de que en Corea del Norte no van a ser ingenuos respecto a Trump y sus intenciones. Recuerdo que, durante su primer mandato, cuando Trump se reunió con el líder norcoreano, después el ministro de Exteriores norcoreano se reunió con diplomáticos iraníes. Quizá fue en Irán, no lo sé. Y los iraníes le preguntaron, ¿qué tal fue la reunión? Y él dijo, cuando Trump estaba en la sala, no había nada. Hablaba en tono positivo, y en cuanto salía de la sala, su gente al mando, Pompeo y compañía agradable, siniestra y agresiva como siempre. Así que ya tienen experiencia con Trump. Trump lo único que hace es antagonizar a todo el mundo. Ayer eligió a dos países, Omán y Corea del Sur. Sí. ¿Y qué sabemos del informe de Reuters? Dice que Irán va a hacer algo respecto al bloqueo y que va a actuar militarmente. Dice que la era de la defensa ha terminado, que nuestra estrategia ha pasado, como usted ha mencionado, a una ofensiva a gran escala y que llevaremos la situación a un punto crítico. Y todo gira en torno al bloqueo de Estados Unidos. Cree que con el paso del tiempo, supongamos que Estados Unidos decide mantener allí el bloqueo y presionar a Irán, ¿cómo reaccionaría Irán a largo plazo? Bueno, antes que nada tengo que, ya sabe, independientemente de lo que se haya dicho, dejemos eso a un lado por un momento. Reuters no tiene absolutamente ningún acceso a altos cargos iraníes. Y Reuters, especialmente Reuters Persian, o quienes estén al frente de la sección de Irán, o como se llame, no tienen absolutamente ningún acceso. Así que, cada vez que dicen que altos cargos iraníes no identificados han dicho a Reuters tal cosa, están mintiendo. Y tengo muchos ejemplos de ello. Yo nunca he estado en el gobierno, pero en 2 ocasiones, 3 ocasiones en Islamabad durante un día, pero en 2 ocasiones acompañé a los negociadores iraníes. En ambas fue para las conversaciones nucleares. Una de ellas fue cuando estaba allí el Dr. Zarif. Yo era su asesor de medios. Él quería que formara parte del equipo o que fuera el portavoz, y yo le dije que prefería ser solo asesor de medios, pero también mantener mi independencia. Así podía decir las cosas más fácilmente, ya sabe, sin tener limitaciones o sin tantas limites. En ambos asuntos, tengo experiencia con Reuters y con las negociaciones nucleares. Reuters, en muchas ocasiones, mintió. Tanto en 2015, cuando el Dr. Zarif estaba negociando, porque en cuanto Reuters decía altos cargos iraníes, yo iba a preguntarle al Dr. Zarif y él decía, tonterías. Y después, cuando el Dr. Bagheri negociaba durante el mandato del presidente Raisi, antes de su martirio, mi experiencia fue la misma. Reuters salía diciendo tonterías. Yo iba a preguntarle al Dr. Bagheri y él decía,
son tonterías. Así que nunca confíen en Reuters. Y no es solo Reuters. También está el New York Times. Lo hacen mucho. Quiero decir, los demás también lo hacen. Pero de estos dos tengo, ya saben, muy malos recuerdos. Recuerden que el New York Times, creo, citó a múltiples fuentes diciendo que el Ayatollah Khamenei estaba en su lecho de muerte y que se estaba muriendo. Esto fue hace unos años. Y ya sabes, periodistas extranjeros se ponían en contacto conmigo y decían, sí, ahora que se está muriendo, ¿qué va a hacer Irán? Y yo respondía, ¿quién dice que se está muriendo? Y ya sabes, todo el mundo lo dio por hecho, porque lo decía el New York Times, y hablaban de múltiples fuentes. Y literalmente, un par de días después, estaba caminando y hablando con gente cerca de su oficina. Ya sabes, conversaba con personas. Así que eso demuestra el poco acceso que tienen, la poca información de inteligencia que poseen y lo a menudo que mienten. Y ahora, lo que suelen hacer, y esto es algo que he vivido precisamente en los últimos días, es citar fuentes, altos cargos. Pero claro, como saben estas cosas, aparecen en medios persas, en medios iraníes, y luego toman eso y dicen que un alto cargo iraní dijo tal o cual cosa. En otras palabras, simplemente los sacan de los medios iraníes, en gran parte porque está escrito en persa, y luego dicen, altos cargos iraníes nos han dicho esto. Así que no debemos utilizar esas fuentes, ni confiar en ella. Pero, respecto a la posición de Irán, como dije antes, la postura militar de Irán es vencida. Su doctrina militar, debo decir, es defensiva, pero será ofensivamente defensiva frente al agresor, es decir, frente a Estados Unidos y frente a quienes lleven a cabo ataques contra Irán, quienes practiquen una guerra de asedio contra Irán. Irán va a actuar de forma ofensiva mientras se protege, así que hay un cambio importante en ese sentido. Ahora bien, no sé cómo se desarrollará esto, pero creo que los iraníes van a ser más duros en muchos aspectos, ya sea respecto al estrecho de Hormuz o respecto a otras políticas. Creo que lo vamos a ver claramente porque las declaraciones públicas de Mohsen Rezaei, el general de división Mohsen Rezaei, nuevo presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, son claras. Y es evidente que fue elegido, entre otras cosas, porque es un hombre con influencia. Ha ocupado cargos de muy alto nivel a lo largo de los años. Es un gestor eficaz. Es la persona que básicamente convirtió a los guardianes de la revolución en lo que son hoy. Cuando empezó la guerra, era una organización muy pequeña, con unas pocas armas ligeras. Y él la transformó en la poderosa fuerza que es ahora, que combate junto al ejército regular. Así que es un gestor muy eficaz, con mucha influencia, y sus posiciones están claras para que todo el mundo las vea. Por tanto, la posición de Irán va a ser distinta a la de antes. Su postura va a ser distinta a la de antes. Y creo que los medios occidentales, al menos por lo que yo he visto, han tomado nota de ello. ¿Qué está pasando con el memorando de entendimiento? Con esos 60 días en los que se suponía que Estados Unidos e Irán llegarían a algún tipo de acuerdo o harían algo para pasar al siguiente paso. Eso no ocurrió. Y el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha salido a decir que no se había mencionado ningún plazo para ese memorando de entendimiento, lo que significa que puede prorrogarse y que depende de ambas partes si se celebran las conversaciones. ¿Qué sabemos de la posición de los iraníes respecto a ese memorando de entendimiento? Bueno, el memorando de entendimiento está, en la práctica, muerto ahora mismo. Pero los iraníes han dicho que si alguna vez vamos a llegar a una normalización en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, tienen que cumplirse todos los compromisos recogidos en el memorando. Así que Estados Unidos no va a poder lograr una normalización en el estrecho mediante algún nuevo acuerdo en el que haga menos de lo que se suponía que debía hacer. Y los iraníes han sido claros en su interpretación del memorando.
Ahora, algunos dicen que las recientes declaraciones de Irán van más allá del memorando. Yo no lo veo así. Es el memorando. Pero los iraníes han dicho que tienen que entregarse todos los activos de Irán, en lugar de, por ejemplo, la mitad al principio y la otra mitad más adelante. Pero, más importante aún, tienen que terminar todas las guerras en toda la región. Está en el memorando, y lo he dicho desde el principio. Recordarán que dije que cuando Irán mencionó Líbano en el artículo 1, también dijo, en todos los frentes. La razón por la que se mencionó Líbano y no Gaza o Yemen fue porque la guerra estaba haciendo estragos en Líbano. Y se dijo específicamente para subrayar lo que estaba ocurriendo allí. Pero no se habló solo de Líbano, se habló de Líbano y de todos los demás frentes. Eso significa que Líbano no es el único lugar, pero ahora los iraníes han dicho muy claramente que esos otros frentes son Palestina, Yemen e Irak. Así que Estados Unidos tendrá que cumplir sus obligaciones. De lo contrario, no habrá normalización. Pase lo que pase, los iraníes se asegurarán de que el estrecho de Hormuz no permanezca abierto hasta que termine el genocidio en Gaza, hasta que termine la ocupación en Líbano, hasta que termine la matanza de civiles yemeníes y hasta que lleguen a su fin la guerra y la agresión de Estados Unidos en Irak. No habrá normalización. Tuvimos un ataque en el Kurdistán iraquí. Atacaron la oficina de Mansur Barzani y fueron drones. Utilizaron drones para atacar el objetivo y dijeron que eran iraníes. Más tarde, el ministro de Exteriores iraní nos dijo, no fuimos nosotros. De hecho, dijo que Irán les ayudó a defenderse, no a atacarles. ¿Quién está manipulando la situación en Irak? Si ese es el caso, la pregunta sería, ¿quién está haciendo esto? Bueno, recordarás que hace un tiempo el gobierno iraquí dijo que había detenido a personas vinculadas con Ucrania que estaban lanzando drones contra todo tipo de objetivos, básicamente para crear confusión, división, enfado y hostilidad. Así que esto podría haber estado relacionado con el mismo proyecto. Pero está clarísimo que Irán no llevaría a cabo una operación así. En primer lugar, Irán siempre declara sus operaciones. En segundo lugar, Irán no hizo esto a Qatar, ni a Arabia Saudí, ni a los Emiratos, ni a Bahrein, ni a Kuwait. Fue gran parte en gran medida de la guerra with Aint. Eran co-conspiradores. Estaban librando una guerra contra Irán, pero Irán nunca bombardeó los palacios de estas dictaduras. Estos dictadores, estos gobernantes familiares, nunca estuvieron amenazados por Irán. Así que es evidente que Irán no tuvo nada que ver con esto. Pero sin duda, alguien que quiere sembrar problemas dentro de Irak o entre el gobierno local del norte de Irak e Irán llevó a cabo esto para crear tensiones. No me extraen vienen no guinsint en Albi. Quiero decir, Irán está atacando a los grupos terroristas en el norte de Irak y seguirá haciéndolo. Irán no tiene ningún incentivo para lanzar drones contra estas dos oficinas.